Comenzamos ya. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Jorge Martínez Cava, presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, y vamos a dar comienzo a la segunda sesión del 20º Seminario José Antonio Cimadevila Covelo. El título de la charla es Los Caminos de la Mar a Compostela. Va a ser una jornada pasada por agua, pero llegaremos a buen puerto, eso seguro. Actuará como moderador José Luis Álvarez y Ruiz de la Hermosa, para nosotros Josechu, que administra y mantiene la página web de la Federación. Josechu también ha sido marino, se encuentra en situación de reserva desde 2015, ejerciendo su último empleo y cargo como suboficial mayor de la Armada. Vesilólogo, ¿no sabéis lo que es eso? Es especialista en banderas, es el hombre que más sabe de banderas del mundo, creo. Curioso, impenitente, amante de meterse en todos los charcos. En estos meses de confinamiento ha sido, con diferencia, la persona que más ha trabajado en la Federación Española por lograr que las asociaciones de amigos del Camino de Santiago tuviésemos una presencia importante y voz propia ante la crisis. La charla la va a dar Juan Camaño Aramburu, capitán de navío de la Armada, ya también retirado, piloto de helicópteros, licenciado en Ciencias Religiosas, peregrino, estudioso de las peregrinaciones, amante de la mar, amigo de sus amigos y persona sensata hasta decir basta. Hay que recordar que esta charla también se puede seguir por YouTube con el título de Madrid al Camino o las rutas de la mar a Compostela, y que la charla de la semana pasada y esta estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Madrid. Podéis hacer preguntas a través del chat que iremos recogiendo para que una vez acabada la sesión, tanto Josechu como Juan puedan contestar. Damos comienzo a la sesión. Todo vuestro. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Si estás dispuesto, empiezo a darte una batería de preguntas. Mira, estamos en un escenario donde normalmente se habla de los caminos a Santiago por tierra. Y ahora tú nos propones hablar de los caminos de la mar a Compostela. Para empezar esta charla y ponernos en situación, explícanos un poquito de qué va a ir todo esto. No. Juan, no se te oye. Activa el audio. Perdón. Ya, ahora. Bueno, perdón. Bueno, lo primero, permíteme, Josechu, que agradezca a la Asociación de Madrid la participación en este seminario y, por supuesto, que agradezca a Jorge en particular. Y a ti por prestarte a compartir conmigo esta charla. Bueno, tú dices que vamos a hablar, yo propongo hablar de los caminos de la mar. No sé si alguno pudiera pensar que es un término poético, pero visto el mapa que tenemos en pantalla, bueno, resulta evidente que las peregrinaciones por mar tenían que existir. Imagínate que le hacemos esa pregunta a un peregrino de Irlanda, de Gran Bretaña, de Islandia, ¿no? Países que son islas. Con lo cual, para comenzar una peregrinación tenían que hacer uso del mar, sí o sí, o en el Mediterráneo, Córcega, Sicilia, pero incluso países como Noruega, como Finlandia, pues básicamente tenían que salir por barco desde allí. Lo que pasa que sí es cierto, y a mí me ha pasado muchas veces, y sobre todo en los últimos años trabajando en este tema, que hay personas que tienen, bueno, en general la gente cuando se habla de un peregrino jacobeo tiene lo que visualiza es la imagen clásica de ese peregrino, que es el peregrino, bueno, pues con capa, esclavina, sombrero de ala ancha, el bordón, la calabaza, unas buenas botas para caminar, con lo cual es verdad que ese peregrino al mar se le ha dedicado poco espacio y no ha sido recordado. Con lo cual a mí lo que me gustaría es que, bueno, esta charla pues sirva un poco para que las personas entiendan cuál es la figura de ese peregrino de la mar. Y además, por terminar en la pregunta, fíjate, el peregrino que utilizaba un barco en realidad hacía peregrinación por mar y peregrinación por tierra, porque
Bueno, si vuelves, Jorge, a la imagen Sí, disculpad, a ya, la disculpad, ha primera, sido... a esta. El peregrino que iba a coger un barco, lo que hacía primero era salir de su casa, con lo cual tenía que recorrer, pues a veces muchos kilómetros, porque sería un peregrino de tierra adentro, tenía que recorrer muchos kilómetros para llegar a una ciudad portuaria, ahí tomar un barco, embarcar y luego llegar a uno de los puertos, si iba directo a lo que era la península ibérica, pues a un puerto del Cantábrico, un puerto de Galicia. Con lo cual el peregrino del mar conjugaba las dos facetas, los caminos por tierra y los caminos por mar, como yo lo he llamado a las rutas marítimas. Así que me parece que con eso ya entramos en el terreno de lo que queremos tratar. El plano es impresionante, efectivamente, en su conjunto. Tú eres marino, Juan. Has sido marino, piloto también, pero marino. En tu dilatada carrera profesional como marino, me imagino que habrás estado en muchos lugares. La mar, como el camino, también proporciona espacios y tiempos de soledad que dedicamos a la reflexión, a hacernos preguntas. Tengo entendido que fue durante una campaña por los mares del norte donde podríamos decir que empezó a germinar en ti la inquietud por los asuntos relacionados con la peregrinación marítima. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, yo creo que te estás refiriendo, porque seguro que alguna vez me lo has oído comentar, pues unas navegaciones que yo hice en una época determinada. Pero fíjate, antes de entrar en ese detalle, bueno, me gustaría recalcar que para mí todo lo que se refiere al mundo jacobeo, a la historia jacobea, lo llevo viviendo desde hace muchísimos años. Por poner un detalle, la primera vez que yo llegué a Santiago andando fue en el año 1970. Con lo cual, y desde aquel momento, pues el Camino de Santiago, la peregrinación, la catedral, la figura del apóstol, bueno, han formado parte de mi vida siempre, ¿no? Y por supuesto lo que significaba el mar en el Camino de Santiago. Entonces yo recuerdo que a finales de los 80, yo creo que el año 88, 89, yo escribí un artículo que llevaba por título El mar en el Camino de Santiago, que se publicó en la revista Peregrino, que es la revista que edita la Federación de Asociaciones. Y entrando ya al detalle concreto que tú dices, en el año 90 ocurrió algo que sí fue especial para mí, y es que yo embarqué en una fragata que teníamos como objetivo y misión pues integrarnos en una agrupación de la OTAN y íbamos a estar 4 meses por el Mar del Norte. Ahí, por ejemplo, pues si pasas a la siguiente imagen, Jorge, bueno, pues aquí que se ve con más detalle el Mar del Norte. Cuando yo vi las escalas en los puertos que íbamos a visitar, bueno, me quedé alucinado y encantado, porque era un puerto en Escocia, en Bergen, allí en Noruega, un puerto al lado, en Alemania, ya en el Báltico, al lado de Lübeck, íbamos a Dinamarca, a Portsmouth en el sur de Gran Bretaña y después hasta Islandia. Con lo cual, bueno, yo que ya tenía idea y sabía que eran puertos donde podía encontrar algún signo jacobeo, una concha, una imagen, etcétera, pues ese era mi objetivo. Además tuve la suerte que se me ocurrió pedirle al comandante del barco que me dejara meter a bordo una Vespa. Entonces, bueno, pues una Vespa de 125, o sea que aquello era... Y yo llegaba a puerto y cuando tenía tiempo libre o los fines de semana, cogía la Vespa y me dedicaba a buscar algo, una concha, una imagen de Santiago por los pueblos o las ciudades donde estaba. Y efectivamente lo encontré, ¿no? Eso en cuanto a los puertos, pero luego cuando estaba en la mar y tenía tiempo, pues a mí me gustaba mucho, bueno, como a todos, salir a cubierta y bueno, disfrutar de la visión del mar. Y aquí hay un detalle que yo creo que es importante, porque, o por lo menos para mí lo fue, porque en la mar ocurre algo muy diferente de los caminos por tierra. Y todos sabemos que cuando vamos por tierra, por los caminos hacia Santiago, sea el camino que sea,
Hombre, nosotros sabemos que vamos por donde el camino por donde iban los peregrinos antiguamente, pero no exactamente el mismo camino, lógicamente, porque ha cambiado mucho por la parcelación, los cultivos, etc. E incluso la imagen que podemos tener del entorno que nos rodea cuando vamos caminando tampoco es el mismo que veían los peregrinos del siglo X, XII, XV, etcétera, etcétera. Pero en la mar eso no pasa. Porque tú estás apoyado en la borda mirando el mar y aunque tú sabes que la gota de agua que te salpica y que estás viendo no es la misma que vieron los peregrinos en el año 1200, en el siglo XIII, XIV, pero la visión del mar es la misma. El movimiento de las olas es el mismo. El horizonte que tú ves en la lejanía es el mismo que vieron ellos. Quiero decir que la imagen que tú tienes en medio del mar es una imagen en la cual te invade o tú percibes que formas parte de ella, es la misma imagen que vieron los peregrinos hace siglos. Y ya no te digo si por la noche tienes la suerte, bueno, siempre hay noches que tienes suerte y hay un firmamento precioso, limpio, y entonces puedes ver pues, las estrellas, la luna, la Vía Láctea. Yo recuerdo que en esa navegación veía muchas veces la Vía Láctea. La limpieza del mar. Claro, pues todo eso hace, o por lo menos yo lo viví de una forma especial, y entonces me sentía mucho más unido a los peregrinos de aquella época. Y eso vivía sus vivencias, preocupaciones, inquietudes. Bueno, pues el resumen es que aquella navegación de varios meses me acercó mucho más al peregrino del mar y además motivó para que tuviera más inquietud por conocer mucho más sobre esas peregrinaciones. Es cierto, es curioso lo que comentas, porque mira, esta mañana cuando hemos ido Jorge y yo hasta el cuartel general de la Armada a entregar en la sección de Cultura Naval uno de tus libros, nos hemos fijado en la fachada que hemos visto cientos de veces. Sabes que está semillada de pequeños escudos de cada una de las provincias. Bueno, pues nos hemos dado cuenta casualmente hoy que debajo de cada uno de los escudos hay una venera peregrina. Los motivos los ignoramos, pero de alguna manera pues lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, mira, en 2016 la Federación Española apostó por trazar un camino de Santiago, una nueva ruta hasta Compostela desde la remota ubicación de la base Gabriel y Castilla, que está en la isla Decepción en la Antártida. Nada menos que 14.075 kilómetros. Se aprovechó en aquel momento la derrota de vuelta del Biospérides y su dotación regresó como peregrinos. Desde entonces les llamamos pingüirinos por aquello del frío desde el que proceden. Este trazado que en aquel momento se desarrolló ahora es conocido como Camino Blanco. ¿Este camino ha abierto puertas a la peregrinación marítima de alguna manera? ¿Ha influido? Bueno, yo creo que sí. Bueno, y de eso tú sabes mucho más que yo porque tú fuiste uno de los promotores. Yo participé en esa peregrinación más como, no digo como invitado, pero como oyente, escuchante o asistente, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que cambió mucho. Ahora estamos viendo unas imágenes, pues por ejemplo, este es el embarque, el comienzo de la peregrinación, con el embarque de aquellos pingüirinos, como les denominamos, hacia el buque Hespérides. Después, para que la gente lo sepa, los que nos escuchan, lo que se hizo es que la peregrinación esta de la Antártida fue en barco hasta Cartagena, que es la base del barco. Y entonces después lo que se decidió es completarla a pie y entonces nos reunimos, yo creo que éramos como 70 y tantos peregrinos, pero recordar, nos reunimos en Pontevedra y desde ahí fuimos andando en 3-4 días hasta Santiago. Esta imagen es la llegada a Santiago y después hay otra imagen, que es la siguiente, que en la catedral se le entregó, que es esta, ahí está el presidente de la federación y el comandante del barco y el teniente coronel, que era el jefe del destacamento de ejército de tierra. Bueno, contestando a tu pregunta, yo percibí allí
que por lo menos en el mundo de las asociaciones sí se empezó a tener una mayor conciencia de que existía la mar y de que, bueno, formaba parte del mundo jacobeo. Y aquí me gustaría hacer pues una reflexión en el sentido de que este proyecto que se hizo es el ejemplo, bajo mi punto de vista, de cómo un proyecto que se fijó fue ilusionante y consiguió unir a muchas instituciones, porque en ellas participó la Armada, el Ejército de Tierra, las asociaciones del Camino, el Instituto Geográfico Nacional, incluso Correo y, por supuesto, el Xacobeo de la Xunta de Galicia. Luego, todo liderado por la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, ¿no? Entonces, yo creo que cuando un proyecto es ilusionante, las personas se unen a ese proyecto y quisiera pensar que puede ser el modelo de otros proyectos que podamos iniciar en la federación. Bueno, sin duda, este año, aprovechando que estamos en puertas del Año Santo, vamos a iniciar un segundo proyecto similar, pero esta vez lo vamos a hacer de otra manera. Contamos con un voluntario que se ha decidido a llevar la bicicleta hasta Isla de Excepción y venir en bicicleta desde este punto tan remoto, recorriendo la cornisa argentina, parte de la chilena, uruguaya. Estamos viendo a ver si puede tocar también Brasil. De ahí va a pegar un salto hasta Lisboa, y desde Lisboa, pues por el camino portugués central del país vecino y luego por el camino portugués de la costa, hará lo mismo. O sea, intentará ser el primer pingüinino que lo hace de seguido este recorrido. El Camino Blanco va a seguir vivo gracias a todo esto. Pues me parece muy bien, magnífico. Bueno, a mí me parece una aventura extraordinaria sí, y temerosa, pero la persona que se ha decidido hacerla, yo creo que tiene experiencia y capacidad suficiente para terminar con eso. Bueno, te quería preguntar, mira, Juan, los peregrinos de a pie, en raras ocasiones nos hemos planteado la posibilidad de peregrinar por mar, esto que estamos viendo. Bien porque los que estamos aquí en España prácticamente no tenemos que hacer ningún tipo de recorrido. Sabemos que hay una peregrinación que recorre la cornisa cantábrica, pero poco más. Háblanos de cómo se llevaba a cabo esta aventura en tiempos mucho más remotos, donde sí era necesario venir hasta Compostela o hasta puertos cercanos, porque quizá era menos peligroso o tenía menos duración que hacerlo por tierra. Bueno, eso tiene muchos matices, pero por ir un poco a lo concreto, a ver, lo primero que estas personas tenían era una gran fe, que es lo que movía a aquellas personas. Si nos centramos en la época medieval, ya si entramos en el siglo XVII y XVIII, podríamos entrar en otras motivaciones que acompañaban al peregrino. Pero en la época medieval la fe movía los pies, el corazón y todo lo que hacía falta. Y aquí me gustaría, porque hoy recordaba unas palabras que yo he utilizado en un artículo que he escrito en la revista Peregrino, la última que salió el mes pasado. Yo hago uso de unas palabras de Sánchez Albornoz, el historiador, en su libro España, un enigma histórico, cuando él habla de las consecuencias que tuvo el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX, entonces él dice unas palabras que son exactamente estas, y diría, abro comillas, ¿no? Y dice, creyeron los peninsulares, creyó la cristiandad, y el viento de la fe empujó las velas de Occidente, y el auténtico milagro se produjo. Me gustan estas palabras y las traigo aquí porque, bueno, tiene esa connotación marinera, aunque a lo mejor Sánchez Albornoz no lo quiso hacer así, porque habla de un viento y unas velas, ¿no? Con lo cual, ese sería, digamos, el primer aspecto que a mí me gustaría resaltar. Y luego hay otro muy importante, que hay que tener en cuenta para superar lo que aquellas personas tenían por delante. Y es
la visión del mar que tenía el hombre de la Edad Media. Y era una visión de lo más tenebrosa. En aquella época el mar, quitando para las personas que vivían de él y las personas que estaban acostumbradas a navegarlo, el mar era un universo de monstruos marinos. Si pasamos a la siguiente imagen, Jorge, vamos a ver esto de una... Mira, este es un mapa de Islandia, es del siglo XVI. Y para las personas que están viendo, no es tanto que ponga la mirada en la parte terrestre de la isla, sino en el mar. Entonces ahí ven como hay una cantidad de monstruos que son, bueno, peces con cuernos, con unas cabezas. Entonces todo eso se reflejaba, aparte de los mapas, como aparece aquí, se reflejaba en unos libros específicos que se llamaban los bestiarios. Y con eso lo que quiero decir es que para un peregrino, los peregrinos, que fundamentalmente eran hombres de tierra adentro, que no habían visto en su vida, por supuesto, la mar, ni sabían nadar. Entonces, lo único que sabían del mar, porque lo habían oído, era que aquello era terrible. Y entonces, bueno, tenían que superar esos miedos. ¿Cómo? Primero echándoles valor y luego rezando mucho. Y cuando digo rezando mucho, es rezando mucho. Porque si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver, mira, esta es la, bueno, tú la conoces muy bien y habrá personas que estén viendo que la conozcan. Esta es la capilla de la Escuela Naval Militar, donde estudiamos los Guardia Marina, los oficiales de la Armada. Y, por cierto, que Marín es donde yo nací, o sea que tengo que decirlo también. Bueno, pues a la entrada de la capilla hay una placa, pasa a la siguiente imagen, y en esta placa, fíjate, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Esto es un verso que es precioso y que recoge un refrán que había en la época medieval. Luego quiero decir, esto no es un invento de ahora. Ya en la Edad Media se decía esto con otras palabras. Y ese miedo que tenía que superar, como ya digo, con mucho valor y con mucho rezo, pues no solo era a los monstruos que hemos visto ahí, sino también era a lo que habían escuchado de piratas, de corsarios, de naufragios que ocurrían. Con lo cual es cierto que lo que tenían por delante era una aventura con muchas inquietudes, y por eso yo siempre digo que si el camino por tierra en aquella época ya tenía sus propias inseguridades, ¿no? Y bueno, pues no era, sabemos fehacientemente que eran muchos los peregrinos que por tierra que se quedaban en el camino por enfermedades o por muchas razones, ¿no? Bueno, pues en el camino por mar, en las rutas marítimas, a los peligros, a las incomodidades que había del camino por tierra, había que sumarle muchísimas más, muchas más. Es curioso la cantidad de cosas y detalles que nos rodean, que parecen que están deslavazados, hasta que alguien en un momento dado es capaz de irlos ensartando como unas cuentas de rosario para darles un sentido entre todos ellos en conjunto, y efectivamente es así. Mira una cosilla, Juan. Antes nos has comentado que es distinta la peregrinación por mar a la de tierra, que en tierra parece que las cosas han cambiado mucho más y que la percepción que tiene un marino cuando ve puerto, ve las costas, la situación sigue siendo la misma prácticamente con el paso del tiempo. Pero es de suponer que la peregrinación por mar, de la misma forma que por tierra, ha ido sufriendo transformaciones con el paso del tiempo. No sería lo mismo en el siglo XI que en el siglo XV. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo influyeron los peregrinos o el transporte de peregrinos en el comercio, en los puertos, en las iglesias que había cerca de la costa? Bueno, tienes razón. Pues, efectivamente, como dices tú, el camino por tierra no fue igual en el siglo XI que en el siglo XIV ni XV. Primero porque las infraestructuras fueron mejorando, después porque tenían muchos más hospitales, albergues, muchas más atenciones, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿cómo fue? Fíjate, ya a finales del siglo X, o sea, casi 200 años después de que se descubriese la tumba, que tuvo lugar en la segunda década, entre el 820 y el 830, que es cuando se descubre la que se supone era la tumba del apóstol Santiago. Bueno, pues ya a finales del siglo X, pero fijo en el XI, ya se conocen peregrinaciones por mar. En unos casos no tenemos crónicas, pero sí sabemos que eran peregrinos que venían, por ejemplo, de Inglaterra, y me refiero a Inglaterra, a diferencia, otras veces diré Gran Bretaña, cuando es lo moderno, en aquella época era Inglaterra. Bueno, pues aquellas personas lo que tenían que hacer era salir de la isla en un barco. Normalmente lo que hacían era coger un barco en los puertos que había del Canal de la Mancha y cruzar a Francia y continuar la peregrinación por tierra. Es verdad que en aquella época los primeros peregrinos que venían por mar solían ser gente de la nobleza, eclesiásticos o gente pudiente, ¿no? Pero así como en Europa, en el continente y por supuesto en las islas, en el siglo XII, una vez superado el milenio, digamos, hay un resurgimiento de todos los factores sociales, económicos, demográficos, etcétera, pues en el ámbito marítimo ocurre lo mismo. Entonces los barcos no es igual el barco del siglo XI que el barco del siglo XIV. Se va mejorando, hay mayores conocimientos náuticos, se pasa de una navegación inicial que solía ser lo que se conoce como navegación de cabotaje, ¿no? Cerca de costa, a después posteriormente navegaciones de altura, ya mar abierto. Con lo cual fue un proceso que los barcos van teniendo una mayor seguridad, se tarda menos. Vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a ver un barco que es muy significativo. Bueno, este es el típico barco de la época entre los siglos XII y XV-XVI. Se conoce como la coca. Es un barco de origen de la zona de Alemania, Holanda, que luego se expandió mucho y sobre todo porque formó parte, era el barco principal de lo que era la Liga Hanseática, que era una liga que agrupaba a muchos comerciantes en diferentes lugares. Tenía su centro en Alemania. Bueno, lo importante que me gustaría señalar y resaltar aquí, para las personas que lo están viendo, esta es una reproducción exacta de un pecio que se encontró en Bremen, en el río, que estaban haciendo unas obras de dragado en el río, encontraron un pecio en bastante buen estado e hicieron esta reconstrucción. Viendo este barco, nos podemos hacer, exactamente tenía 23 metros de eslora y 7,5 de manga. Y ahí era donde iban los peregrinos. Pero me gustaría señalar una cosa. Los barcos también, barcos como este, los hubo que tenían 2 palos, que tenía una mayor superficie bélica, o sea, de mayor vela, pero lo importante aquí es que los peregrinos, ahí en esta imagen estamos, como es un barco ahora turístico, pues los turistas se puede ver que van por todo el barco, en la popa se ve que hay muchos. Bueno, pues en la Edad Media, en la época en que este barco navegaba, pues no era así. Los peregrinos iban en la zona donde está el palo. Por supuesto, en la popa era la zona donde iba el patrón, el capitán y los tripulantes, ahí no entraba nadie. Entonces, hubo una historiadora británica, Constance Storr, que hizo unos estudios, una investigación magnífica sobre las licencias que se dieron a los barcos, en la cual señala, hizo un estudio y el resumen que podemos hacer era que iban barcos, nunca habría un barco de más de 30 metros de eslora, o sea, poco más de 5 o 6 metros que este, y la media de peregrinos que iban a bordo eran entre, vamos a poner 40, desde 40 hasta 200 peregrinos. Luego podemos imaginarnos cómo iban 200, vamos a poner una media de 100 peregrinos, porque lo de los 200 me parece ya
algo, no sé, que se me escapa de la imaginación cómo podían ir. Pero vamos a poner 100 peregrinos que fueran en la zona de la zona del Palo, que es lo que se conoce como el Combés. Bueno, pues imaginaros esto, la situación era muy difícil para ellos. Unas veces los barcos llevaban peregrinos solo y otras veces compaginaban la carga y peregrinos. De esa manera el armador aprovechaba el viaje y sacaba más dinero. Claro. Y nos quejamos ahora de los asientos en los aviones, que están muy cerca uno de otro, pero podemos ir sentados, ¿sí? Y aparte son de muchísima menos duración. Bueno, Juan, si te parece, pasamos a hablar del libro un poco más, que yo creo que también puede ser interesante. Entiendo... Aquí lo tengo, a mi ladito lo tengo, ahí para que se vea. Entiendo que toda tu experiencia, conocimientos, el tiempo que has dedicado a la investigación, los has plasmado en este libro que lleva por título Peregrinaciones por mar a Compostela. Entiendo que ha sido un trabajo muy laborioso, pero ¿cómo surge realmente la idea de escribir este libro? Bueno, el libro yo diría casi que fue como un sueño, pero no un sueño personal mío, no. Y aquí quiero recalcarlo, pero además taxativamente. El libro fue el resultado de un proceso que ha durado unos años y que me gustaría explicar para que quienes nos ven y escuchan pues se hagan una idea. Entonces, digamos, por poner un punto de referencia, vamos a poner que sobre el año 2016 la Federación de Asociaciones del Camino estaba trabajando con el Instituto Geográfico Nacional en la actualización de unos mapas, de los mapas del camino terrestre, que además se quería actualizar porque al año siguiente, en el 2017, se cumplían los 30 años de la declaración del Consejo de Europa al Camino de Santiago como primer itinerario cultural. Y entonces, bueno, pues la Federación quería tener eso listo y actualizado. Bueno, la cosa es que yo en ese año me uno al grupo. El grupo estaba formado, bueno, tú eras uno de ellos, otro era Jorge, la persona que nos ha presentado, otra persona era Pilar Domínguez, que nos estará escuchando, y José Antonio Ortiz, el director de la revista, que supongo que también estará escuchando. Luego yo me uno a ese grupo y, bueno, pues estuvimos trabajando sobre eso. Y así fue como poco a poco, a medida que íbamos trabajando, pues salían comentarios, la vida a bordo, lo que se hacía tal, y entonces de esa manera pues surgió el que, ¿por qué no plasmar todo esto que estamos trabajando y que sabemos en un libro? Y bueno, fue, por eso digo, el trabajo de todos. Bueno, a mí me correspondió una parte un poco más significativa por tener que investigar, pero así fue como surgió el libro. Vuelvo a decir, el resultado de un proyecto común que trabajamos pues los 5. O sea que yo me estaba encantado de que eso fuera así. Y por lo que yo recuerdo, efectivamente, en ese proceso de colaboración con el IGN, una de las cosas porque efectivamente las rutas marítimas eran un gran desconocido para todos, y creo que se decidió que por la parte de atrás del plano figurasen unos textos sencillos, descriptivos de cada una de las rutas, y conforme nos ibas aportando esa información, a todos nos parecía poco, queríamos saber más. Sí. Y de alguna forma te empujamos, como se empujaban los corsarios y los piratas cuando entraban a bordo, te empujábamos a los tiburones para que acabaras de compilar todos esos apuntes que nos ibas soltando en lo que hoy tenemos aquí como una muy buena obra escrita al respecto. Ya tenemos el libro en nuestras manos. ¿Ha sido complicado que estas páginas vean la luz? ¿Cómo te has compuesto y te has preparado para que se pudiese editar? Porque entendemos que en estos momentos no es una tarea fácil la edición de ningún libro. Bueno, déjame que, Josécho, me das a perdonar, porque yo quiero insistir un poco más en ese trabajo que hicimos antes de entrar ya una vez que en la parte esa de entrar en la edición del libro. A ver, cuando decidimos incluir las rutas marítimas en los mapas, bueno, que a mí me pareció una cosa magnífica,
yo tenía claro una cosa, que es que las rutas no podía ser trazar unas líneas así como así, porque se nos ocurría. Entonces, por ejemplo, si volvemos al mapa, si volvemos al mapa, pues fíjate, en la siguiente imagen también, por centrarnos en la parte del norte, ahí está. Por centrarnos en la parte, yo como digo, tenía claro que no podía ser un trazado de líneas así como así, sino que lo que nosotros, las líneas que trazásemos, tenían que tener un criterio histórico y un criterio náutico, perfectamente. Entonces, fíjate hasta dónde llega, igual que los puertos. O sea que yo investigué los puertos de salida, de dónde eran, y eso fue lo que fuimos plasmando. Para poner un ejemplo, bueno, que a mí me resultó gracioso, porque se podrán imaginar los que nos están viendo que todo esto no era todo tan serio. Nos reuníamos y a veces nos partíamos de risa con algunos detalles. Y voy a poner algún detalle en particular. Si nos fijamos en la ruta que va de Islandia a Noruega, que hace escala, o así lo pusimos, en las Islas Feroe, bueno, pues como decía, esa ruta está trazada de acuerdo con la investigación que hice y de acuerdo con crónicas que había de la época, del siglo XII, estamos. Utilizaban, por ejemplo, las crónicas, decían ellos que para ir de Islandia a Noruega o viceversa, me acuerdo, por centrarme en esa ruta, decían que utilizaban muchas veces las rutas que seguían, bueno, las aves en sus migraciones, que iban de tierra a tierra, ¿no? Y les ayudaba. Bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trazamos esa ruta, que para hacer la entrada en Bergen, pasas a la siguiente imagen. Bueno, pues esta es la entrada al fiordo de Bergen. Para que se hagan idea, cuando yo tenía todos los datos, yo se lo pasaba a ellos, al grupo. Ellos llevaban esos datos a Google Earth, lo plasmaban allí, después me lo mandaban otra vez, yo lo veía y recuerdo que cuando me mandaron la entrada en Bergen, que es la ruta marítima, digamos, en la línea azul que se percibe ahí. Entonces yo me acuerdo que cuando me lo mandaron la primera vez, bueno, habían trazado una ruta que los llamé y les dije, oye, esto no puede ser así, porque es que si el barco hace eso, lo que acaba es encallando entre las rocas. Así que vamos a corregirlo y hacer que efectivamente vaya por donde tiene que ir. Con esto quiero decir que la metodología que seguimos fue muy meticulosa y mucho. Y eso hizo que, bueno, poco a poco, pues como decías tú antes, cada vez íbamos comentando más cosas, saliendo más cosas, y el libro iba ya tomando forma, ya poco a poco íbamos... Y fue un trabajo verdaderamente yo para mí lo recuerdo con mucha ilusión. Y además, y tengo que decirlo también, el Instituto Geográfico Nacional, bueno, se interesó muchísimo, se involucró y ellos han hecho un trabajo magnífico que al final ha quedado, aparte de los mapas, tengo que decir también que el Instituto hay que agradecerle porque en el libro aparecen los mapas que hicimos y nos han autorizado a ponerlo. Y luego lo que salió de todo eso, pues es un folleto que es este y que ya luego hablaremos a lo mejor algo más de eso. Sí. ¿Puedes pasar un mapa para atrás? Un momento, Jorge, que quería, por lo que dices tú, por el trabajo, no, el que es de más detalle, el que hemos visto antes, no, el que se ve con más detalle. Bueno, es que es perdón, sí, correcto. Me gustaría que hicieras un pequeño apunte porque efectivamente vemos que hay rutas de distintos colores y sobre todo porque este es un plano que se editó, todos los planos de las rutas marítimas se han editado con la característica de que se ve de alguna manera, se percibe la profundidad del mar, de la misma forma que se ve como geografía los posibles montes y elevaciones que tienen. Aquí podemos ver las simas que hay en el mar,
pero me gustaría que hicieras un apunte del por qué has utilizado estos distintos colores en las diferentes rutas. Bueno, a ver, resultaba muy difícil plasmar todas las posibles rutas marítimas que hay. Igual que es muy difícil plasmar en un mapa todas las posibles, cuando se habla de, si nos fijamos en tierra y tú dices, el camino francés, bueno, pero antiguamente cada peregrino salía de su casa. Luego lo que hacía era ir a buscar el camino principal, ya fuera el francés o el Camino de la Plata, ¿no? Pero caminos, podríamos decir que habría muchos porque cada peregrino salía de su casa. Aquí ocurría algo principal. Primero, tuvimos que fijar qué puertos principales. Entonces, por ejemplo, vamos a volver al tema de Noruega. Pues Noruega nada más que hemos señalado el de Bergen, bueno, porque es el principal. Posiblemente algún otro barco salió de otro puerto y eso nos vuelve a ocurrir. Luego teníamos ese problema de no queríamos llenar el mapa de miles de rutas. Claro, luego pusimos las principales. Y luego lo siguiente que hicimos fue agruparlas por colores, no agruparlas, diferenciarlas por colores de acuerdo con las rutas principales en siglos determinados. Entonces, por ejemplo, es verdad que en los siglos, si cogemos por ejemplo las que están en Irlanda, que se ven que salen dos y luego se unen, bueno, pues esas rutas eran las principales que se hicieron en los siglos XIII-XIV, porque otras rutas ya serían de cabotaje y van más pegadas a costa. Con lo cual, digamos que los colores están seleccionados por siglos, en determinados momentos. Es difícil plasmar todo, pero bueno, tratábamos de que fuera un mapa, primero que fuera pedagógico, instructivo y que no fuera complicado. Perfecto. Bueno, vamos a volver a recuperar el rumbo, que lo habíamos perdido un poquillo. Te vuelvo a repetir. ¿Ha sido complicado que el libro haya visto la luz? ¿Cómo te has ido batiendo para conseguir la edición? Bueno, esa es la siguiente, porque claro, uno puede escribir un libro y después hay que publicarlo. Entonces yo lo primero que hice, que lo tenía claro, fue lo presenté al Instituto de Estudios Históricos de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, porque bueno, yo tengo una vinculación con la fundación y conozco a las personas. Bueno, ellos lo vieron y les pareció, es un instituto de estudios históricos que hace trabajos magníficos y lo valoraron bien y entonces ellos se lo pasaron a la editorial de la fundación, que es CEU Ediciones, y allí lo valoraron bien también. Con lo cual, una vez que teníamos que les parecía bien, entonces buscamos un acuerdo de colaboración entre CEU Ediciones y la Federación Española para coeditarlo juntos, aportando cada uno, etc. Y bueno, así fue como salió. Aquí sí que hay que resaltar, y tengo que decirlo primero, CEU Ediciones lo cogió el libro con muchísimo interés y luego ha hecho un trabajo, yo que soy un lector empedernido de todo tipo de libros, ha hecho un trabajo magnífico porque yo les aporté el texto y muchas fotos, muchas imágenes, mapas que yo había, digamos, construido, elaborado y los mapas del ingenio. Entonces, bueno, siguieron mis recomendaciones sobre dónde poner las imágenes y hicieron un diseño y una maquetación que, bueno, a mí me resulta preciosa y magnífica. O sea que si todo fue bien hasta ese momento, ya con la edición del libro, la verdad es que nos hemos quedado ya sí, en las nubes. No, la verdad es que es una obra increíble al precio que tiene. Bueno, vamos a poner un poquito los pies en la tierra. Hoy en día los peregrinos, los habituales, nos quejamos prácticamente pues, de los ronquidos en los albergues, de las ampollas en los pies, de lo peligroso de algunos tramos del camino muy cercanos a la carretera. Pero, ¿cómo era una navegación a bordo en un galeón o navío en la Edad Media? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo eran esos peregrinos que decidían embarcarse? ¿Qué les llevaba a ello?
Bueno, yo como tenía claro que el libro iba a ser leído por personas que no están, digamos, no tienen una cultura náutica o vinculado, digamos, a las navegaciones, entonces me pareció que era inevitable incluir dos capítulos, uno que estaba dedicado a cómo eran, qué tipos de barco eran los que se manejaban, centrándonos en la época medieval, ¿eh? Qué tipo de barco y cómo eran los barcos, para saber cómo le dices, en qué casa vamos o en qué albergue nos vamos a alojar. Bueno, pues en qué barco y cómo es el barco en el que va a ir el peregrino. Y luego otro capítulo lo dediqué a la vida a bordo, que para las personas que lo han leído, bueno, es de los que más disfrutan, lógicamente. Entonces, partiendo de esa base, y porque a mí me gusta meterme en la piel del peregrino, entonces yo me hacía el recorrido que hacían ellos, o sea, la llegada a puerto. Hay que pensar que el peregrino que venía de tierra adentro llegaba a un puerto, iba, pero perdido, porque para él todo aquello era nuevo. Se encontraba además con las ciudades portuarias, aquello es un bullicio de gente, toda la vida ha sido así, de todo tipo. El que te quiere engañar, el que te quiere ayudar, etcétera, etcétera. Con lo cual el peregrino ya estaba perdido en puerto. Había veces que llegaba y no había barco, tenía que esperar una semana, 2 semanas. Hay el caso de una peregrina muy famosa británica inglesa, que era Margaret Kempe en el siglo XV, que tuvo que esperar 6 semanas para que apareciera un barco. Y luego había la pelea por entrar, por conseguir un pasaje. Bien, supongamos que ya el peregrino tiene el pasaje y ahora llega a bordo. Y entonces ya el alma se le caía a los pies. Porque si volvemos a la imagen que pusimos antes, no, sin volver, quiero decir, a recordar la imagen que pusimos antes. No la pongas, Jorge. De volver a la imagen, recordar la imagen esa, donde estábamos antes, pues entonces el peregrino tenía, se calcula que no más de 1,5 metros para estar de pie o sentado. Y al lado tenía otros todos apretados. Para poner sus pertenencias, que solía ser una manta, en fin, poca cosa que pudiera llevar, algo de comer y una cajita con algunas cosas. Bueno, bien, ya he encontrado el sitio. Ahora resulta que cuando empiezan las maniobras en el barco de salida de puerto, hay que izar las velas, hay que ver, bueno, los tripulantes se mueven y entonces allí tenían una cantidad de 60, 70, 100, 200 peregrinos que lo que era un incordio, ¿no? Por eso siempre los peregrinos se quejaban y esto está muy bien reflejado en canciones de la época, que en el libro yo recojo alguna, donde bueno, los peregrinos le decían que eran maltratados por los tripulantes. Claro, eran maltratados porque lo que me imagino es que lo que le estaban era estorbando, ¿no? Bien, salen a la mar y ahora ya, en cuanto aquello empezaba a moverse, ya empezaban los mareos. Con los mareos ya viene lo que todos sabemos que viene. Y tienes al otro peregrino al lado, imagínate dónde va todo lo que tú tienes que echar fuera. Después empiezan los rociones, después empiezan el mal, si hay mal tiempo, llega la noche. En fin, era verdaderamente incluso con buen tiempo y navegaciones que podían ser, y se sabe, de Inglaterra a La Coruña, que pudieran tardar 1 semana, que eso era, bueno, era el sumum de la suerte, bueno, aquello era penoso. Y ahora únete, había robos, la comida era infame, los mareos no solo era por el movimiento del barco, sino era por el olor de las sentinas, de todo lo que había en las bodegas del barco, la lluvia, y luego, si todo iba bien, vale, con esos problemas, pero ¿y si veías una vela en la lejanía y era de un piratas o corsarios? Entonces, por eso, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver, pasa la siguiente, aquí está. Esta es una imagen de un retablo que se llama Retablo de Santa Úrsula, que está en el Museo de Arte de Barcelona.
Bueno, el detalle aquí importante que me gustaría señalar es, primero, donde se ve todas esas personas con esas coronitas de santos, ahí es donde iban los peregrinos, ahí. Y ahí iban, como insisto, 70, 80, 90 o 100. No podían ir en otro sitio. Y vuelvo a lo que comentaba al principio sobre rezar. Si pasas a la siguiente, pues era lo que les quedaba. Esta es una imagen de una vidriera de una iglesia del interior de Francia, en la cual se ve a Santiago y al lado tienen un barco. Luego lo que representa es el apoyo que el apóstol les podía dar a ellos, que no paraban de rezar. Fíjate además hasta qué punto en el libro yo dedico un capítulo a las cruzadas, los cruzados peregrinos, que eran esas cruzadas, aquellos que fueron desde el norte de Europa a Tierra Santa en barco, hicieron escala en Galicia y hicieron escala para ir a visitar la tumba del apóstol. Estoy hablando de la segunda, tercera y quinta cruzada, ¿no? Y en la segunda cruzada, cuando ellos están por el Golfo de Vizcaya, desde Inglaterra iban buscando las costas de Asturias, bueno, tienen un temporal enorme y aquellos bravos cruzados que daban miedo solo verlos llegar a costa, pues el cronista relata cómo en medio de un temporal aquellos cruzados esto les provocaba pánico porque decían ellos, dice la crónica, que el sonido del viento, el retumbar de las olas, el movimiento, decían que escuchaban el sonido de las sirenas. Luego, aquellos bravos guerreros estaban muertos de miedo dentro del ámbito del mar. No tenía que ser fácil. Yo confieso que dispongo del libro desde hace 2 semanas. He intentado hacer una lectura rápida para preparar esta charla y saber un poquillo por dónde la podía llevar, pero es imposible. O sea, es que me quedo trabado con el primer capítulo, lo vuelvo a releer, paso al segundo, me pasa lo mismo. O sea, es un libro en el que te tienes que entretener en cada uno de los capítulos leyéndolo. Sobre todo es un peregrino, lo va a analizar con mucho más detalle. Es un libro donde tú recoges muchas experiencias de algunos peregrinos. Como a mí no me ha dado tiempo a leerlas todas, me gustaría que pudieras seleccionar alguna en concreta que pueda ser curiosa o interesante, que nos incentive para abrir las páginas del libro. Bueno, suponiendo, cuando preparaba la charla y las imágenes, bueno, suponía que a lo mejor en algún momento surgía una pregunta similar. Y entonces, bueno, tengo una imagen, si la pasas, Jorge, tengo una imagen. Bien, esta es uno de los mapas que aparece en el libro, de los que yo elaboraba, ¿no? Bueno, esto es un peregrino flamenco del año 1512 y sale de Flandes, de Newport, que es un puerto que hoy en día está en Bélgica. Lo primero, él tarda un día de su casa hasta Newport y cuando llega allí, a los 3 días se encuentra un barco y coge el pasaje. Primera cosa a señalar, porque él dejó un relato y por eso sabemos muy bien. Lo primero que él dice es que él al embarcar, hombre, era una persona pudiente, con lo cual en el barco, que ocurría en algunos barcos, tenían en la popa, tenían como 2 camarotes pequeños, uno era para el capitán o el patrón y otro pues era para algún pudiente. En este caso, esta persona, él dice en su relato, dice, yo recomiendo a los peregrinos coger le llama un cuartito para 2, porque si no uno es maltratado y además llevarse algo de comida porque la que dan es horrorosa. Bien, con su acompañante consigue meterse en ese camarote pequeño. Bien, la segunda cosa importante en esta navegación es que salen 3 barcos. Eso ocurría muchas veces, hay veces que salían 6, 8 barcos. Si podían, los armadores trataban de que salieran en convoy 3, 4, 5 barcos. Y el motivo era porque era una manera mejor de defenderse si se iban a encontrar con piratas o corsarios, que había muchos en la zona del Canal de la Mancha, enfrente de las costas gallegas por la zona de Finisterre y en el Golfo de Vizcaya. Bueno, pues sale,
Salen los 3 barcos, hacen una escala en Dartmouth, ahí en el canal. Aunque no lo dice, suponemos que es porque tendría más espacio para acoger más peregrinos. Y salen 3 barcos, su puerto de destino es La Coruña, pero cuando están llegando a Finisterre, a las costas de Galicia, les coge un temporal que de los 3 barcos uno se hunde. Por eso digo que hay que ponerse en la piel. Yo me he puesto siempre en la piel y cuando me gustaría que el lector que leyese el libro se pusiera en la piel de estas personas, porque hay que imaginarse lo que tiene que suponer estar en un barco que estás pensando que te vas a ir a pique, pero es que enfrente tuyo, el barco de al lado con el que has estado navegando varios días, lo ves cómo se va al fondo y se van todos. Bueno, pues los 2 barcos que quedan, el temporal era tan fuerte que en términos marineros, era un temporal digamos, del norte, con lo cual les cogía por la popa, y entonces lo único que pudieron hacer es lo que en términos marineros se llama correr el temporal, que es dejarte llevar. Entonces se dejaron llevar y llegaron afortunadamente a Lisboa, donde entraron en Lisboa, pudieron estar varios días reparando el barco, y cuando ya las condiciones de viento fueron buenas, entonces ya tomaron la navegación al norte y en vez de ir a La Coruña, estos entraron en Padrón. A mí lo que me llamaba muchas veces la atención es que después de todo lo que pasaron, este peregrino con su amigo y un criado que llevaba, estuvieron en Santiago 3 días. A los 3 días se fueron a La Coruña a buscar otro barco y volverse a casa. Con lo cual yo decía, bueno, ya después de lo que has pasado, por lo menos quédate una semana en Santiago, ¿no? Pero bueno, no sería un mes con R, seguramente. No lo sé. O sea, que esta es muy significativa peregrinación de las cosas que podían ocurrir. Bueno. Me da la sensación de que esta relación entre el mar y peregrinos es un gran desconocido que te habrá costado, ni se sabe, el haber preparado toda la investigación, la obtención de datos. ¿Cómo lo has montado? ¿Cómo te has organizado para poder acceder y ordenar todo esto? Bueno, yo ahí sí tengo que decir que todo esto es obra de muchísimas horas de estudio, de investigación, de ordenarlo, porque luego todo eso hay que ordenarlo con mucha meticulosidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo una aceptable biblioteca jacobea y marinera. Con eso, bueno, podía ir tirando. Me he apoyado en la biblioteca que tiene la Asociación del Camino a Madrid, que es buenísima. Y luego es cierta otra cosa. Hoy en día por internet tienes acceso a muchas bibliotecas. Acceso libre o acceso no libre si te haces socio o te inscribes y luego puedes encontrar mucha documentación. A mí lo que más yo quería era, porque es verdad que trabajos históricos que sean específicos de la vida en el mar o algo similar, no hay muchos. El tema se ha tratado de forma transversal, a lo mejor una conferencia de un historiador, un artículo en determinado momento. Pero yo siempre, que me parece muy bien, que quiero decir que cómo lo reflejaban ellos, pero yo quería darle al libro la visión de un marino. Porque muchas veces tú te encuentras que cuando haces una investigación, por poner un ejemplo, que es muy ilustrativo, los historiadores muchas veces cuando tratan el tema de la peregrinación desde Irlanda se remiten a un monje, se llamaba Giraldus, un monje galés que en el siglo XI estuvo en Irlanda y entonces escribió pues, una historia de Irlanda, de sus orígenes y entonces toca el tema de la peregrinación y la relación de Irlanda con Galicia. Bueno, pues en esa crónica este monje dice, bueno, pues viene a decir algo así, como de Irlanda a Galicia tenían contacto y navegando se iban 3 días. Bueno, yo eso, que lo he visto en muchos historiadores, bueno, lo dejan así y ya está.
Bueno, pues si nos quedamos así, la visión de un marino, que es la mía, si yo me acerco con esa visión, lo que tengo que decir, y yo hago, en el libro hago comentarios sobre ciertas cosas, ¿no? Y vengo a decir, en este caso decía, bueno, el monje dirá que se va de 3 días, pero eso, por la época en que ocurrió, siglo XI, el tipo de barco que había, era materialmente imposible que un barco en 3 días llegara allí. Bueno, ni en el siglo XII, ni en el XIII, ni en el XIV. Quiero decir que los barcos, si ya iban a una velocidad de 5 nudos, ya era suficiente, ¿eh? Con lo cual era imposible. Bueno, pues eso yo lo hago a lo largo del libro. Así que le doy la visión de un marino, primero de un peregrino y después de un marino. Y entonces, bueno, eso es lo que, bueno, yo creo, me gustaría que eso quedase resaltado. Bueno, nos estamos comiendo el tiempo, yo creo que nos lo hemos comido, pero me gustaría terminar con una última pregunta, porque querría saber de ti, como padre de la criatura, ¿qué es lo que más destacarías del libro que has escrito? ¿Con qué capítulo disfrutaste más escribiéndolo y cuál se te hizo más cuesta arriba? Pues voy a empezar al revés de como me lo has preguntado, si no te importa. ¿Cuál se me hizo más cuesta arriba? Bueno, el más farragoso, digamos, de escribir y tal, es recoger toda la documentación y toda la investigación histórica que corresponde, bueno, a los siglos XII, XIII, XIV, ¿no? Que hay mucha. Bueno, eso era lo más complicado. No es que me costase más, pero era lo más complicado. ¿Con cuál he disfrutado más? Bueno, yo empiezo el libro con un capítulo dedicado a navegaciones legendarias jacobeas, en las que trato las supuestas navegaciones que hizo el apóstol Santiago, asumiendo que vino a España, tanto en vivo como muerto, ¿no? O sea, si vino a predicar, vino por mar. Y después de muerto, la tradición dice que vino en una barca. Y lo trajeron, por eso se supone que está su cuerpo en Santiago. Yo con la navegación, entonces yo lo que hago es un análisis de cómo debió de ser la navegación en la que vino Santiago a España, con sus inquietudes, sus vivencias, etcétera, poniéndome de cómo era la navegación en el siglo I después de Cristo. Con Santiago disfruto mucho. Después he disfrutado, los 2 últimos capítulos están dedicados a peregrinaciones en el siglo XX y XXI. En el XX disfruté mucho con una peregrinación en el año 1948, fue una peregrinación de acción católica muy famosa. Se reunieron en Santiago 70.000 peregrinos de toda España y del extranjero. Entonces yo me centro y cuento la peregrinación de 35 jóvenes bilbaínos que fueron, en vez de por camiones o por ahí, fueron en barco, y estando enfrente de Finisterre, a uno se le ocurre tirar una botella al mar, meten unas imágenes de la Virgen de Begoña, meten, bueno, unas palabras, una dirección, tiran la botella y ahí se acabó la historia para ellos. Fueron a Santiago, volvieron y tal. Pero, aquella botella quiso peregrinar por el mar y a los 9 meses apareció en una playa en Almáciga, un pueblo del norte de Tenerife. Y bueno, ocurren una serie de anécdotas que no vienen al caso ahora y me alargaría mucho, pero el resultado es que en Almáciga hay una pequeña iglesia con una imagen de la Virgen de Begoña, regalo de Bilbao. Y es que hubo un contacto entre ellos gracias a esa botella. Está bien. Y por contestar a cómo empezaba la pregunta, y con esto ya pues podemos terminar, ¿qué podría decir yo del libro? Pues mira, las palabras las encontré, estaba pensando, hace unos días leí una entrevista que le hacían a unos editores de una editorial no muy grande en Cataluña. Y esos editores, bueno, estaban hablando de la literatura que ellos editaban y decían, un libro que no conmueve ni te lleva a tener inquietudes, decían, es un libro que no debe ser escrito, ni leído,
ni editado. Yo no digo que este libro conmueva, a mí me conmueve, pero yo creo que si uno lo lee con visión de peregrino, con visión de acercarse a ese protagonista que es el peregrino, en algún momento te puede conmover. Y inquietud, bueno, yo espero que quien lea el libro le mueva la inquietud de profundizar un poco más. Y oye, y nada más, que yo creo que nos podemos alargar y aburrir. Sí. Pasamos la palabra a Jorge, porque creo que nos Eh, hemos comido todo el tiempo. bueno, os habéis Quitamos comido las todo. imágenes, Jorge. Sí, os habéis comido todo el tiempo, pero creo que está bien empleado este tiempo. Quiero terminar primero con dos preguntas y luego con esta última transparencia. Dos preguntas que hay por aquí. Una persona pregunta, ¿el barco reconstruido, el que hemos visto en la fotografía anteriormente, qué puntal y obra viva tenía? ¿Eran barcos que se supone que navegaban por ríos y lugares de poco calado? ¿Hay puertos fluviales? Esta es la Bueno, primera sí, pregunta. vamos a ver en concreto, ese barco que hemos visto era un barco que navegaba por el río Wesel, que es el río que pasa por Bremen. O sea, el astillero donde ese barco se construye es en Bremen. Desde la ciudad hasta que salía al Mar del Norte, al mar abierto, tenía que recorrer una buena distancia por el río. Con lo cual eran barcos esos de poco calado. Sí, lo es. Bueno, segunda pregunta. Juan, ¿en qué barco como peregrino a Compostela te hubiera gustado ir? ¿Qué ruta hubieras elegido? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder. Primero porque qué ruta a mí, hombre, creo que me hubiera gustado. Hemos hablado un poco de las rutas del Mediterráneo, que las hubo desde Tierra Santa y desde Italia. Yo, como persona nacida en Marín, y aunque vivo en el puerto de Santa María en Cádiz, donde soy muy feliz, mi alma es un poco más norteña, y entonces yo creo que me hubiera gustado pues alguna ruta de esas saliendo desde Finlandia, desde Noruega y tal, asumiendo que eran de las peores que se podían para navegar. Bueno, entonces esta no es una pregunta, esta es una petición que ya me habéis oído muchas veces antes de terminar. ¿Cuándo vamos a fletar un barco desde Islandia, los peregrinos, con vosotros como capitanes y nos vais a traer a Padrón para luego terminar, rematar en Santiago? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Estoy seguro que todos los que estamos viéndola vamos a levantar la mano diciendo que ya, que por favor, que cuando acabe la pandemia hay que buscar un barco, nos tenemos que ir a Islandia y tenemos que bajar hasta Padrón. Así que ese reto queda ahí. Y para terminar, daros las gracias, Juan, Joséchu, ha sido estupendo. Están entrando muchísimas felicitaciones. Deciros que el libro ya está publicado, se puede comprar directamente en CEU Ediciones. Aquí tenéis el pantallazo entrando en la página web de CEUS Ediciones, y si lo compráis hoy o mañana y poniendo en la ventana de descuento Compostela 10, tendréis un 10% de descuento. El precio del libro es muy bajo, son 25 euros, es un precio espléndido, pero encima hoy y mañana todavía tiene un precio más bajito, o sea, son 23,50. Así que os invitamos a que lo aprovechéis esta oportunidad para comprarlo. Posteriormente, cuando esté el mapa del que hemos estado hablando, habéis estado hablando, en el mapa plegado, el IGN, el mapa ya está preparado, pero el IGN no ha podido plegarlo por problemas de la pandemia. En el momento que esté plegado también lo tendremos en las asociaciones para ser el complemento perfecto del libro. Así que muchísimas gracias, amigos, amigas. Ha sido una tarde espléndida, hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos vosotros y hasta la próxima. Esperemos tener muy prontito alguna nueva charla tan apasionante como esta. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale.